renuncia de derechos de autor. La historia no me pertenece. Créditos a sus respectivos autores. Solo el video. Capítulo 6. Amalteo. La detección de Grimm ha aumentado en 1. No siento ningún Grimm cerca, dije después de otros 10 minutos de avanzar con cautela por el bosque. ¿Oyes alguno más? No, dijo Blake finalmente. Pero conozco un sitio donde suele haber un montón. Aguanta, Macduff. Blake arqueó una ceja al oír mi comentario, pero tomó la delantera, avanzando hacia el este. Nos dirigíamos al lugar que había mencionado. El bosque comenzó a aclararse y parecía que nos acercábamos a la montaña más grande a las afueras de Vale. Jaune probablemente sabía cómo se llamaba, pensé, pero yo no. Reactivé sigilo en cuanto recuperé toda mi energía y me concentré en minimizar el ruido al moverme cuando noté que Blake me miraba de reojo cada minuto. Con la esperanza de no ponerla nerviosa, reduje la velocidad un instante para darle más espacio, pero no pareció funcionar. Pasaron varios minutos más antes de que finalmente hablara. Creía que nunca habías cazado un Grimm antes. Dije que quería refuerzos, no que estuviera completamente indefensa, la corregí. He estado aprendiendo a luchar desde que desperté, pero nunca me había enfrentado a un monstruo de verdad, por eso no me fue tan bien. ¿Por qué, exactamente? Preguntó Blake. Era difícil descifrar su tono, pero había disminuido la velocidad para observarme con atención. Me puse nervioso, admití con naturalidad. Era un oso enorme y yo solo tenía una espada. Estaba bastante seguro de que podía matarlo, pero no sabía cuánto daño me iba a causar. Volví a frotarme el hombro. ¿Así que decidiste que un mes de entrenamiento era suficiente para prepararte para una cacería? Insistió, evidentemente repasando las pocas conversaciones que habíamos tenido. Sobre todo entrenamiento físico y ejercicios, la verdad, corregí encogiéndome de hombros. Pero también hubo un par de combates de práctica. Mis hermanas son profesionales, ¿recuerdas? Que no se esforzaran al máximo no significa que me lo pusieran fácil, y aprendo bastante rápido. Aunque solo llevo un mes, si esto fuera un juego, mi habilidad con la espada sería... Miré mis habilidades. Nivel 10. Casi 11. Blake soltó una risita ahogada por la nariz ante la analogía. La actuación ha aumentado en 1. Sé que luchaste contra Adam y sus hombres, dijo, pero aún así, el combate real no es lo mismo que el entrenamiento. Ahora me tocaba a mí resoplar. Agradezco el consejo, pero usted no es mi madre. Blake se puso rígido y suspiré, deteniéndome. Lo siento, fui innecesariamente grosero. ¿Prefieres entrenar conmigo para evaluarme? Le ofrecí. Blake se detuvo en seco, observándome atentamente durante un instante. Claro. Solo ten en cuenta que seguramente serás mejor que yo hasta que tenga más tiempo para subir de nivel. Guiñé un ojo, haciendo que todo sonara como una broma y tratando de aliviar la tensión al mismo tiempo. La actuación ha aumentado en 1. Ignorando el tic que se formaba en el rabillo del ojo, continué. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Hasta la mitad de aura? Preguntó Blake. Eso está en la zona amarilla, ¿verdad? Asentí. ¿Te animas a apostar al resultado? ¿Una apuesta? Respondió lentamente. No lo sé, nada importante, solo por diversión, le aseguré. Como seguía dudando, añadí. Si gano, quiero que volvamos a ir de caza, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué quieres cuando inevitablemente me derrotes? ¿Dinero? ¿Una cena a mi cargo? Blake abrió la boca inmediatamente, y yo la interrumpí. Ni hablar, no es una cita. Al ver que Blake seguía mostrándose escéptico, puse los ojos en blanco tras mis gafas de sol. ¿Qué tal si lo consideramos un favor? Entonces, si ganas... Alerta de duelo. Combatientes. Jaune Arc contra Blake Belladonna. Condiciones de victoria. Reducir los PV de Blake Belladonna al 50%. Condiciones de derrota. Rendirse, quedar reducido al 50% de los PV victoria. 1000 exp, 2000 L, nuevo viaje de caza, mayor cercanía con Blake Belladonna. Pérdida. 200 exp, le debo un favor a Blake Belladonna, ¿estás seguro de que estás listo para entrenar? Preguntó Blake, mirando los desgarros en el hombro de mi camisa. Eché un vistazo a mi barra de vida. Estaba en un 85% aproximadamente. ¿Me das 2 minutos para meditar? Pregunté. Con eso mi semblanza debería arreglarlo todo. Blake asintió, y aproveché para quitarme la mochila y sentarme apoyado en un árbol. Saqué una botella de agua de mi mochila y se la ofrecí a Blake, quien la rechazó. Encogiéndome de hombros, bebí un trago antes de cerrar los ojos y activar el pulso de Gaia.
La cantidad de vida que sentía a mi alrededor era casi abrumadora, y decidí que, dado que mi PM no estaba tan bajo como mi PV, dejaría detectar Grim activo mientras meditaba. Mi PM no estaría al máximo cuando mi PV se agotara, pero eso era mejor que ser atacada por un Grim si Black no lo veía venir. Sin embargo, al intentarlo, Pulso de Gaia no se activaba hasta que dejaba de usar detectar Grim. Entonces estas habilidades entran en conflicto. Supongo que, como Pulso de Gaia se conecta tan fácilmente con detectar aura, no puedo usar detectar Grim en el espacio vacío que crean entre las olas al mismo tiempo. Por suerte, no había ninguno a mi alcance cuando desactivé detectar Grim, y mientras el Pulso de Gaia hacía efecto, me fijé en la sensación del aura de Black mientras volvía a los árboles. Se sentía, de un color púrpura sombrío, pensé, lo cual no tenía mucho sentido, pero claro, no tenía ni idea de cómo percibir el aura. Decir que se sentía como un color era la única forma en que podía interpretarlo, algo parecido a la sinestesia. En cierto modo, supuse que atribuir impresiones de colores era apropiado para Remnant, donde el color era una parte tan importante de la cultura. El aura de Black era bastante fuerte, más fuerte que la de varios estudiantes de primer año que había observado en Vale, y la mantenía firmemente a su alrededor la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente, pulsaciones, o quizás picos, delataban su nerviosismo bajo su semblante tranquilo y escéptico. Probablemente no habría sabido interpretarlo sin los recuerdos de mi partida guardada anterior, pero con ese contexto adicional resultó bastante obvio. Una vez que recuperé toda mi salud, incliné el cuello hacia un lado hasta que me crujieron los huesos y me incorporé. Miré hacia arriba para ver si podía divisar a Black, pero incluso sabiendo más o menos dónde estaba su aura, no logré verla. En cambio, desenvainé la espada familiar y desplegué el escudo, alejándome del árbol contra el que había estado sentado y observando el follaje donde debería estar. «¿Listos?», grité. No hubo respuesta, pero el aura de Black comenzó a moverse por el borde del claro hacia mi izquierda. Probablemente no me habría dado cuenta si no la hubiera estado observando, ya que solo sonaba como las ramas meciéndose con la brisa. En lugar de seguir girándome para mirarla, simplemente seguí la firma de su aura hasta que pasó justo por encima de mi hombro izquierdo, a la altura de las 8 en punto, antes de que se detuviera y luego cayera al suelo. Luchando contra el impulso de girarme, agucé el oído y apenas alcancé a oír el silbido de una hoja en el aire. Girando sobre mis talones, lancé mi escudo, apartando de un golpe la vaina de Gamboy Shroud y girando mi espada para parar, aprovechando sin piedad la guardia rota de Black. El tajo que la habría destripado rebotó en su aura, pero aún así fue un golpe contundente. Intenté apuñalarla, pero Black se giró con éxito, dejando una sombra que recibió el golpe con su semblanza. Ganando algo de distancia, desenvainó la katana para poder blandirla a dos manos como prefería. «¿Te fijaste en mí?», observó Black, intentando disimular la fuerza del golpe que había recibido. Lástima que yo pudiera ver lo fuerte que había sido. Sobre quien brilla la pálida luna LV23. Black Belladonna. PV. 86%, lo entiendo. Los puntos de vida de otras personas representan el aura que usan para protegerse, pensé, incluso mientras daba un paso adelante para volver a la acción. Estaba esperando a que desenfundaras, dije. Me pillaste desprevenida al usar el cuchillo de carnicero. Eso fue intencional, convino Black, continuando su retroceso. Pero no esperaba que te dieras cuenta. Estoy seguro de que no me viste entre los árboles. ¿Cómo supiste dónde estaba? Tu aura es bastante distinta a la de los árboles, señalé, y aproveché el momento en que parpadeó sorprendida para lanzarme a darle otro golpe. Aún así, logró levantar su espada y vaina en guardia cruzada, atrapando mi hoja entre ellas, pero al mismo tiempo, no podía retroceder fácilmente ya que yo era más alto que ella. En cambio, tuvo que intentar sujetar mi espada con ambos brazos. Presionando contra su guardia, sonreí. Había sido un error por su parte permitirme convertir esto en una prueba de fuerza. Entonces la mirada de Black se desvió por encima de mi hombro y sus ojos se abrieron de par en par. Buen intento, gruñí, suponiendo que intentaba atraerme. No iba a caer en su trampa. En vez de eso, salté hacia atrás, protegiendo mi escudo. No, espera, intentó decir Black, antes de que algo me golpeara la espalda con tanta fuerza que me provocó un latigazo cervical mientras pasaba disparado junto a Black y caía de bruces. Varias de mis costillas se rompieron limpiamente y la sangre salpicó el suelo mientras gritaba. Joder.
Presa del pánico, me obligué a darme la vuelta incluso antes de que mi cuerpo de jugador anulara el dolor, y mi decisión quedó inmediatamente justificada cuando oí algo pisar fuerte donde acababa de estar. Seguí rodando frenéticamente hasta que el dolor cesó, luego me incorporé lo más rápido que pude, alzando mi escudo para protegerme de otro golpe que nunca llegó. En cambio, me encontré con unos brillantes ojos rubí tras una máscara diabólica. Era una especie de Grimm que jamás había visto, es decir, que no había aparecido en la serie. Estaba claramente modelado a imagen y semejanza de un carnero, a juzgar por los enormes cuernos que sobresalían justo detrás de la máscara y se curvaban hacia atrás y luego hacia adelante. Cuernos que, de un solo golpe, me habían dejado con menos de la mitad de la vida. Qué raro, no sabía que existieran Grimm con forma de presa, pensé, antes de que la cosa abriera la boca para gruñirme, dejando al descubierto unos colmillos claramente carnívoros. En fin, da igual. Oh, dioses. Susurró Blake, atrayendo sin querer la atención de los Grimm mientras permanecía allí de pie, con la espada en alto pero temblando. Escrios. Un evento de la historia reemplaza el vuelo. Pelea contra el jefe. Victoria. 50.000 exp, 100.000 L. Nueva cadena de misiones, nuevo título, mayor cercanía con Blake Belladonna pérdida. Muerte probable, nueva misión si sobrevives. Blake Belladonna muere. Me interpuse automáticamente frente a Blake, que parecía clavado al suelo, y el Grimm sacudió la cabeza, pero no avanzó. En cambio, nos observaba, y juraría que vi diversión en sus ojos despiadados. Portador de batalla LV. HP. De críos. 100%, buenas noticias. Pensé con sarcasmo, ya entiendo el título. Eso significa que los jefes funcionan de forma distinta. Me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de aprender esto. Gracias, lo odio. No había nada que observar, pero los Grimm seguían mirándonos, así que me detuve a mirar. Era más alto a la altura de los hombros que incluso la osa menor que había matado antes, y la máscara parecía más gruesa y con detalles aún más intrincados. Además, casi todo su cuerpo era blanco, con el negro apenas asomando por debajo, algo parecido a la lana de un carnero, supuse. Di un paso hacia un lado, luego otro, pero aunque Krios inclinó la cabeza para observarme, no cambió de dirección, manteniendo la mayor parte de su atención fija en Blake. ¿Por qué estaba tan obsesionado con ella? Mal, esto es malo, esto es muy malo, murmuraba Blake. Claro, porque Grimm se centra en las emociones negativas. Blake. Sí sé. Blake. Tienes que controlarte. Me miró, y sus ojos se abrieron tanto que se veía el blanco alrededor de sus iris. Krios es uno de los Grimm más antiguos conocidos en esta mitad de Sandus. Su voz sonaba extrañamente apagada. Es el ejemplar más grande conocido de la especie malteana, que suele cazar en las montañas del este de Sandus. Mierda, está entrando en shock. Se sabe que Krios tiene al menos 100 años de antigüedad, posiblemente hasta 150, ya que es poco probable que los supervivientes de las remotas aldeas de montaña lleguen al reino. Blake. Le espeté. Estás entrando en pánico justo como quiere. Reacciona. Krios resopló en cuanto hablé y bajó la cabeza. Blake, muévete. Me preparé para apartarla de un placaje, esperando poder atrapar la carga con mi escudo esta vez y resistirla mejor, cuando Blake finalmente se recuperó lo suficiente como para dejar una sombra atrás con su semblanza y lanzarse a un lado. Krios irrumpió entre las sombras sin frenar, luego clavó las patas delanteras para impulsarse con las traseras. Se impulsó con un puntapié desde un árbol y se dirigió hacia la nueva posición de Blake casi sin perder velocidad. Saltando hacia adelante, intenté cortar la pata trasera de Krios con un golpe del cruzado, pero mi espada rozó la lana con un sonido como de metal contra piedra, provocando chispas y embotando tanto el golpe que apenas noté el cambio en sus PV, incluso con el daño del ataque más del doble. El Grimm pareció resoplar con desdén. Sabiendo que había vuelto a fallarle el tiro a Blake cuando ésta se subió a las ramas y abrió fuego con su pistola, en lugar de eso, volvió a plantar sus cascos delanteros y me lanzó una coz como una mula, que apenas logré esquivar. Entre mi ataque y las balas de Blake, solo le habíamos infligido un 1% de su vida, una cifra exageradamente optimista, lo que significaba que sin duda iba a ser una pelea larga. O muy corta, si cometíamos algún error. Al menos parece estar solo, gruñí lo suficientemente alto para que Blake me oyera. Activé refuerzo e intenté apuñalar en lugar de tajar, lo cual resultó apenas más efectivo. Krios resopló de nuevo, girándose para encararme y retrocediendo unos pasos.
Al no seguirlo, echó la cabeza hacia atrás y lanzó un bramido ensordecedor que resonó entre los árboles y se perdió en la distancia. ¿Qué demonios fue eso? Pregunté, entrecerrando los ojos mientras Krios seguía allí de pie. Parecía incluso divertido. ¿Es una táctica dilatoria? Preguntó Blake lentamente. ¿Para qué? Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Entonces, sin pensarlo, activé detectar Grimm de nuevo, igual que había estado haciendo todo el día mientras cazaba. Mierda, hay más Grimm acercándose entre las 2 y las 9. Krios se quedó allí mirándome, y juraría que se estaba riendo de mí. ¿Qué hacemos? Preguntó Blake con tensión. Apretando los dientes, tomé una decisión de la que sabía que probablemente me arrepentiría. ¿Puedes mantener a los demás alejados de mí? ¿Qué? Preguntó. Matad a los que se acercan, repetí. Solo somos 2 y no podemos huir, así que tenemos que luchar. Intentaré mantenerlo ocupado, encargándome de los refuerzos y luego buscando una oportunidad para atacar a este. Entrecerré los ojos al ver a Grimm, que parecía una oveja. No avises cuando vuelvas, terminé. De hecho, intenta no hablar si puedes evitarlo. Creo que ese hijo de puta nos está escuchando. Krios resopló de nuevo, antes de bajar la cabeza para embestirme otra vez antes de que Blake pudiera protestar. Lo tomé como confirmación de mi sospecha y me aparté rápidamente, pero Krios era más rápido de lo que pensaba y su costado aún me rozó. Vete. Grité, y Blake debió de escucharme, porque ya no estaba cuando me puse de pie. Solo entonces noté el ardor y el entumecimiento en el brazo que lo tocaba. Al echar un vistazo, vi los mechones de lana que sobresalían de mi hombro y parte superior del brazo. La sangre goteaba libremente de la base de cada uno, lo que me hizo ser lo suficientemente precavido como para intentar arrancarlos en lugar de apartarlos. Al salir, me desgarraron aún más la piel, y tuve que hacer una mueca mientras mis puntos de vida seguían disminuyendo lentamente. Lo que parecía lana eran en realidad minúsculos hilos de hueso, con púas como diminutas espinas de puercoespín. Vale, anotado mentalmente. No tocar o nos enfrentamos a una muerte lenta y dolorosa, suponiendo que no me pisen. Krios emitió un extraño resoplido. Y esa maldita cosa se está riendo de mí. Maldito día. ¿Te parece gracioso? Murmuré, alzando de nuevo mi espada y mi escudo. ¿Qué te parece esto? Me voy a llevar tu máscara a casa y la voy a colgar en mi maldita pared. El resoplido cesó, y el Grimm, parecido a un carnero, me miró con una expresión inequívocamente de desaprobación. Bueno, eso lo confirma, ¿no? En lugar de esperar a que el Grimm volviera a cargar, ya que obviamente era inteligente y probablemente cambiaría de dirección para atraparme, activé gracia felina y me lancé directamente contra él, girando los hombros para acelerar la estocada de la misma manera que Índigo siempre lo hacía contra mí. Sabía que Krios no podría esquivar por su tamaño, pero debí de sorprenderlo, porque aunque intentó girar y atrapar mi espada con sus cuernos, no lo logró a tiempo. En cambio, la punta de mi hoja rozó su mejilla enmascarada y se clavó directamente en su ojo izquierdo, tal como lo había planeado. Golpe del cruzado se activó, y Krios dejó escapar un alarido de dolor, en marcado contraste con su bramido anterior, mientras su salud disminuía drásticamente por el golpe crítico. Por desgracia, ahí terminaron las buenas noticias. No tuve tiempo de recuperar la espada familiar antes de que Krios se estremeciera de dolor, y el cuerno de ese lado de su cabeza me arrancó la empuñadura de las manos a pesar de haber activado fuerza de toro para sujetarla. La hoja dio una vuelta completa antes de aterrizar al otro extremo del claro, casi detrás de Krios, desde donde yo retrocedía apresuradamente. Comencé a rodear hacia donde había caído la espada, pero Krios retrocedió hasta colocarse casi encima de ella y sacudía la cabeza violentamente cada vez que me acercaba, impidiéndome recuperar el arma que lo había herido. Mierda. Al no ver forma de acortar la distancia, saqué mi pistola, pero Krios simplemente giró la cabeza, protegiéndose el ojo bueno y sin ofrecerme un blanco fácil. Apretando los dientes, disparé de todos modos, apuntando a su hombro. De nuevo se oyó un crujido y un raspado, y la bala se desvió antes de atravesar la espesa capa. Aún así, le causó algo de daño, al ser de mayor calibre que la de Blake, y podría haberle dejado un moretón si los Grimm fueran capaces de alcanzarlos, pero por lo demás fue ineficaz. Hice una mueca. Las balas del 45 podrían tener una potencia decente contra un objetivo humanoide, pero esa lana era una armadura condenadamente efectiva. Además, dado cómo temblaba el suelo al dar un paso, diría que Krios debía pesar media tonelada, así que lo más probable era que no tuvieran la suficiente potencia de fuego contra una carga.
Sin un buen objetivo, solo estaría desperdiciando munición. En cambio, intenté moverme lateralmente hacia su lado ciego, con la esperanza de poder ponerme detrás de él, pero Krios giró para mantener su máscara hacia mí sin revelar su ojo. Mierda, volví a pensar. Estoy tan nervioso que aún puede sentirme. El enfoque sigiloso no iba a funcionar. Era imposible vencer mi miedo a esa cosa. Era enorme, aterradora y capaz de matarme de un solo golpe si cometía algún otro error. Hiciera lo que hiciera, se daría cuenta de mi presencia. No solía ser de los que provocan en una pelea, pero, bueno, no veía otra alternativa. Frunciendo el ceño, golpeé con fuerza mi escudo. Quizás al final no cuelgue tu máscara en la pared, dije en voz alta. Quizás la convierta en un casco para que cada Grimm que mate sepa que fuiste mi primera víctima. Krios no picó el anzuelo, o al menos, no se movió de su sitio, protegiendo mi espada. En vez de eso, resopló con desdén y abrió la boca para gritar de nuevo. Al hacerlo, desplegué mi escudo, lo aparté de mi brazo para sujetarlo como si fuera una espada y me abalancé para clavárselo en la garganta. No estaba afilado, pero seguía siendo un metro de acero endurecido con el que se atragantó al instante. Por desgracia, ni siquiera así Krios se apartó de mi espada. En vez de eso, se irguió sobre sus patas traseras, preparándose para abalanzarse sobre mí, y tuve que lanzarme a un lado antes de recuperar la vaina y pulsar el botón de extender. Fue una lástima, porque estaba bastante seguro de que le habría arrancado la mandíbula de un tajo. Esto trajo consigo la siguiente mala noticia. Me había quedado sin escudo ni espada, y al lanzarme hacia la izquierda, al ponerme de pie, me encontré con el ojo bueno de Krios observándome. Escupió mi vaina a sus pies y la empujó hacia atrás hasta que chocó contra mi espada, ambas casi ocultas bajo el corpulento cuerpo de Krios. Ese ojo que quedaba parecía furioso y burlón a la vez, e inmediatamente intenté dispararle de nuevo, pero cada disparo que hacía rebotaba en su máscara al no lograr dar en el pequeño objetivo al que apuntaba. ¿Crees que estás ganando? Gruñí, probablemente de forma irracional. Solo has logrado golpearme una vez, cuando estaba distraído, y eso fue antes de que te sacara el maldito ojo. Ahora ni siquiera te mueves para venir a buscarme. Ese maldito ojo que me quedaba se entrecerró, y forcé una risa. Te tengo justo donde te quiero, dije fanfarroneando, mientras me alejaba lentamente. Krios me enseñó los dientes, pero me puso a prueba al seguir negándose a moverse. Odio cuando los monstruos son inteligentes, murmuré para mis adentros. Ahora sería un buen momento, Blake. En ese momento, la situación era prácticamente un empate. Las heridas de Krios no sanaban como las mías, y sus puntos de vida permanecían inalterables. Portador de batalla LV. HP. De Krios. 68%, mientras tanto, mi salud se regeneraba, pero mi maná disminuía constantemente. Y a pesar de las heridas que le había infligido, los Grimm no eran capaces de desangrarse. Blake y yo tendríamos que matar a este monstruo, y pronto, o estábamos perdidos. Me arriesgué y volví a usar PM para detectar Grimm, sin detectar a ninguno a mi alcance salvo a Krios. Para no presumir, cambié a detectar aura, lo que me permitió rastrear a Blake mientras regresaba. Me mantuve concentrado en Krios todo el tiempo, y la maldita oveja parecía contenta de quedarse ahí parada observándome, así que aproveché la oportunidad y abrí mi inventario para sacar el fragmento de cristal de polvo que había obtenido en la última pelea, lanzándolo a mi mano izquierda. Era amarillo, casi transparente, y del tamaño de mi meñique, pero mi habilidad maestría en polvo me aseguraba que la ira de la naturaleza estaba, en efecto, a mi alcance. Sin embargo, este era el único cristal que tenía, así que tendría que usarlo con decisión. Con la ayuda de Blake, esperaba poder recuperar al menos mi espada, pero aún así, sería una tarea ardua. Incluso con mi refuerzo y fuerza de toro, necesitaba ser más fuerte para infligir un daño considerable. Detectar aura me indicó que Blake todavía estaba a unos 20 metros de distancia y se movía lentamente para no alertar a Krios, así que decidí arriesgarme. Estadísticas, susurré, apartando un ojo del Grimm para comprobar cuántos puntos de estadísticas libres tenía disponibles al subir de nivel. 30. Con la mano aún cerrada alrededor del cristal de polvo, extendí la mano y pulsé el junto a mi puntuación actual de fuerza, gastando 10 de mis preciosos puntos para elevar la puntuación base a 50, lo que a su vez elevó la puntuación mejorada a 69. ¡Genial!, pensé, mientras aceptaba el gasto y me encontraba frente a otra pantalla. Al aumentar la fuerza a 50, puedes seleccionar una nueva habilidad. Poderoso, pasivo.
Habilidad que representa tu capacidad para ejercer una gran fuerza. Aumenta pasivamente la fuerza un 1%. Incrementa el daño de ataque físico un 10%. Fortaleza, pasiva. Habilidad que representa tu capacidad para mantener una fuerza constante. Aumenta pasivamente la fuerza un 1%. Recuperación de la fatiga un 10% más rápida. No apareció la opción de confirmación, pero tuve que pulsar 2 veces para seleccionar potente. Espero no arrepentirme después de haber elegido la otra opción, pero necesitaba un 10% de daño adicional. Al fin y al cabo, no podría aprovechar la recuperación de resistencia más rápida si Krios me mataba hoy. Tampoco recibí una ventana emergente que confirmara la habilidad, pero pude sentir la diferencia de inmediato, ya que mi fuerza efectiva superó la marca de 70. Metí la mano en el bolsillo y saqué la navaja mariposa que me había dado Olivia, abriéndola ostentosamente con mi destreza mejorada de 50, gracias a refuerzo y gracia felina. El ojo del Grimm me siguió mientras me apartaba unos pasos, aún haciendo girar la navaja en mi mano. ¿Listo para acabar con esto?, pregunté en voz alta, agachándome y echando un vistazo por encima del hombro de mi enemigo a mi espada y escudo caídos. Krios se limitó a resoplar, casi desafiándome a acercarme. Hacerlo sería una estupidez increíble, por supuesto. Pero iba a ser cazador, maldita sea. Y eso significaba mantenerme firme ante la adversidad. Seguía nervioso, pero una determinación férrea, me invadía, y decidí que, aunque se me acabara la suerte, me llevaría a esta maldita oveja gigante conmigo. Música de fondo desbloqueada. Deal with your boots on the Iron Maiden, sí, eso es más o menos correcto. Así que cobré. Si vas a morir, muere con las botas puestas. Si vas a intentarlo, bueno, quédate un rato. Si vas a llorar, sigue adelante. Si vas a morir, a juzgar por el parpadeo que me dedicó, no creo que Krios esperara que lo hiciera. Me incliné hacia la izquierda y giró conmigo, bajando la cabeza para cornearme. Con toda la velocidad y la gracia que me proporcionaba mi mayor destreza, lancé el cristal al aire y atrapé el cuerno con mi mano izquierda, ahora libre. Con la derecha, atrapé el fragmento de polvo entre las hojas abiertas de la navaja mariposa, sujetándolas y activando el polvo, lo que provocó que la hoja chispeara y mi mano se tensara al instante. Krios intentó arrojarme lejos, pero con mi fuerza aumentada, pude mantener su cabeza quieta y hundir el cuchillo en su ojo restante con un último golpe del cruzado. Esta vez, cuando se irguió, salté con él, impulsándome con su cuerno y aterrizando a horcajadas sobre su cuello. Ignorando el ardor en mis piernas mientras los filamentos óseos perforaban fácilmente mis vaqueros, agarré el otro cuerno y tiré hacia arriba con él y con el cuchillo que no podía soltar por la electricidad que recorría mi mano. Cuando la cabeza de Krios se inclinó involuntariamente hacia arriba, Black reapareció repentinamente, con su katana apuntando para asestar una puñalada directamente en la garganta del Grimm mientras yo volvía a empujar su cabeza hacia abajo. Entre el segundo golpe crítico en su otro ojo, el daño del polvo de choque y la herida mortal en el cuello que probablemente le habría atravesado el cerebro si los Grimm tuvieran órganos internos, Krios cayó pesadamente de rodillas mientras su salud se desplomaba. Obligada a abandonar su arma por completo debido a la cinta que unía la espada a la vaina, Black se abalanzó hacia adelante y recogió mi espada, sujetando la hoja mucho más pesada con ambas manos. Por suerte, Krios no se levantaría. Portador de batalla LV. HP. De Krios. 2% jadeaba y trataba débilmente de zafarse, pero le faltaban tanto la energía como la fuerza. El pequeño fragmento de polvo finalmente se quedó sin energía, y obligué a mi mano a soltar el cuchillo para poder sacar mi arma. Desde donde estaba sentado sobre el lomo de Krios, fue sencillo clavarle el cañón en la nuca, justo detrás de la máscara, donde la lana de hueso no era lo suficientemente densa como para detener las balas por completo. Me llevaré ese trofeo ahora, susurré, apretando el gatillo 2 veces. El cuerpo de Krios se tensó de una forma impropia de un humano al agotarse por completo su HP. Apenas logré apartarme cuando se desplomó para que su mole no me aplastara. Aunque empezó a disolverse de inmediato, estaba casi seguro de que ser aplastado por él acabaría conmigo. Intenté rodar más, pero mi cuerpo no me obedeció y terminé desplomándome junto al monstruo abatido, con una mano aún aferrada al cuerno curvo. Mis gafas de sol, que de alguna manera se habían mantenido en su sitio durante toda la pelea, se deslizaron por mi frente y cayeron al suelo sobre mi cabeza al impactar contra el suelo del bosque. Con el último punto de PM que me quedaba, activé detectar Grimm una última vez, rezando para no sentir nada, ya que apenas me quedaba un 10% de PV.
Por suerte, de momento no había peligro. Unos pasos rápidos se acercaron desde alrededor del cadáver de Krios, y Blake se apresuró hacia mí, todavía portando la espada familiar. ¿Estás bien?, preguntó con ansiedad. He vuelto lo más rápido que he podido. No me puedo quejar, sigo respirando, respondí, sin hacer ningún esfuerzo por moverme. Eso es un listón bastante bajo, observó con sequedad. He tenido días mejores, admití, deseando poder curarme alrededor de las astillas en las piernas en lugar de tener que quitármelas. Y justo anoche decía que no pensaba enfrentarme a nada mucho más fuerte que yo por un tiempo. Supongo que estaba tentando a la suerte. ¿Tu semblanza será suficiente para curarte?, preguntó Blake a continuación, pareciendo calmarse ante mi tono irreverente. Me encogí de hombros desde el suelo. Solo necesito que me quiten todas estas agujas y estaré como nueva. ¿Agujas?, preguntó Blake, antes de darse cuenta de que mis vaqueros estaban casi completamente manchados de sangre por la lanza de lana de hueso que me había atravesado. ¡Oh, dioses! Tragó saliva, pero dejó mi espada a mi lado y se dispuso a examinarlos más de cerca. ¿Quieres que te ayude?, preguntó, agarrando la que estaba más cerca de mi tobillo derecho sin esperar respuesta, y tiró suavemente, pero no se soltó. Creo que algunas tienen púas, dije con naturalidad. Pero lo mejor que puedes hacer es tirar de ellas hacia afuera. Eso causará más daño, argumentó Blake de inmediato. Lo curaré. Espera unos 60 segundos entre cada tirón. Señalé mi mochila con un gesto de la mano. Debería haber un par de guantes de repuesto en el bolsillo lateral, aunque quizá no te queden perfectos. Estate atento por si aparece algún Grimm. Blake obedeció a regañadientes, extrayéndome las astillas de hueso de las piernas una a una, haciendo una pausa entre cada una para darme tiempo a recuperarme. Cada astilla que salía solía infligir unos 10 puntos de daño adicionales, pero yo recuperaba 14 puntos de vida por minuto, así que, aunque a veces sacaba alguna demasiado pronto, al menos me mantenía a flote. Curaste a Jazz mucho más rápido que esto, observó Blake casi 20 minutos después, mientras comenzaba con mi otra pierna. Puedo aumentar mi capacidad de curación considerablemente meditando y concentrándome únicamente en ello, gruñí mientras ella arrancaba otro hilo. Pero estos están incrustados y no puedo concentrarme a pesar del dolor. Quizás si mejoro en ello, algún día lo consiga. Blake permaneció en silencio durante unos minutos más, antes de murmurar. Todo esto es culpa mía. ¿Cómo llegaste a esa conclusión?, pregunté con curiosidad, levantando la cabeza para mirarla. Se negó a mirarme a los ojos. Yo te guié por aquí. Me pediste que te cuidara para que no te hicieras daño, pero te abandoné. Te lo dije literalmente, le recordé. Este bastardo, tiré de su cuerno, y su cabeza, mucho más ligera, rozó el suelo mientras se deslizaba un poco hacia mí, nos estuvo molestando todo el tiempo. Se la pasó burlándose de mí y jugando a quitarme la espada en cuanto la solté. Aún así, debería haberme quedado aquí contigo. No debería haberme ido, insistió Blake. Si te hubieras quedado, los que llamaban nos habrían distraído y le habrían dado una oportunidad, señalé. O al revés. Esa cosa me rompió 4 costillas con su primer ataque. Ninguno de los dos habría podido luchar contra ella mientras intentábamos protegernos de los demás. Desde luego, no voy a culpar a un amigo por hacer lo que fuera necesario para mantenernos con vida, aunque fuera una posibilidad remota. Blake se detuvo y me miró fijamente, como si estuviera conteniendo las lágrimas. ¿No me quieres como amiga? ¿Qué clase de amiga deja a una cazadora novata sola para enfrentarse a un Grimm de rango nombre?, exigió. ¿De esos que vuelven para ayudar a rematarla? Respondí retóricamente. Blake, aunque no lo fuéramos ya, a cualquiera que arriesgue su vida para evitar que me aplasten o me destripen, me honra llamarlo amigo, y punto. Blake parpadeó, luego desvió la mirada, volviendo en silencio a la tarea de quitarme las espinas de las piernas. Acabaste con los refuerzos. Yo los distraje para que pudieras asestar un buen golpe. Entre los dos sorprendimos y eliminamos a un Grimm de rango nombre. Le expliqué todas las maneras en que la batalla había salido bien. Y ahora podré colgar esta máscara en mi pared, tal como amenacé. Todos ganamos. Blake resopló, y aunque su risa fue un poco aguada, aún así logró soltar una risita. Dejé caer mi cabeza de nuevo al suelo del bosque y envié otra señal de detectar Grimm para asegurarme de que seguíamos sin problemas. Al no detectar ninguna, y dado que la atención de Blake estaba principalmente en mis piernas, decidí revisar rápidamente las muchísimas notificaciones que el combate había suprimido. Evento de la historia completado.
Has derrotado al monstruo jefe Cryos. Has ganado 50.000 XP y 100.000 L. Has obtenido la máscara de Cryos. Has encontrado un cristal de polvo de quemadura de grado V. Has encontrado un cristal de polvo de congelación de grado V. Has encontrado un cristal de polvo de descarga de grado V. Has encontrado un cristal de polvo de vendaval de grado V. Black Belladonna ahora es tu aliada. Sube de nivel. Tu nivel ha aumentado en 1. 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 Al descubrir la artimaña de Black, tu int ha aumentado en 1. Actuar ha aumentado en 1. Maestría con el escudo ha aumentado en 1. Parar ha aumentado en 1. Al sufrir un trauma masivo, tu con ha aumentado en 1. La resistencia a los golpes ha aumentado en 1. La resistencia a los golpes ha aumentado en 1. La resistencia a los golpes ha aumentado en 1. La resistencia a los golpes ha aumentado en 1. El rango de resistencia ha aumentado en 1. Primeros auxilios ha aumentado en 1. Parkour ha aumentado en 1. La resistencia a las perforaciones ha aumentado en 1. Gracia felina ha aumentado en 1. Golpe del cruzado ha aumentado en 1. Refuerzo ha aumentado en 1. Fuerza del toro ha aumentado en 1. Fuerza del toro ha aumentado en 1. Maestría en armas pequeñas ha aumentado en 1. Detectar Grim ha aumentado en 1. Has seleccionado la habilidad poderosa. Poderosa, pasiva, nivel 1 exp. 0,00% una habilidad que representa tu capacidad para ejercer una gran fuerza. Aumenta pasivamente la fuerza en un 1%, aumento del 10% en los ataques físicos. Juego de manos ha aumentado en 1. Parkour ha aumentado en 1. Poderoso ha aumentado en 1. Dominio del polvo ha aumentado en 1. Al soportar un nuevo tipo de daño, has desbloqueado la habilidad resistencia al choque. Resistencia a la descarga eléctrica, pasiva, NV. Un exp. 0,00% habilidad que permite al cuerpo resistir descargas eléctricas, reduciendo el daño recibido por efectos eléctricos. Reduce un 1% el daño recibido por ataques eléctricos. Reduce la duración y la gravedad del efecto de estado aturdido un 1%. El rango de resistencia ha aumentado en 1. El golpe del cruzado ha aumentado en 1. La maestría con cuchillos ha aumentado en 1. La resistencia a la perforación ha aumentado en 1. La resistencia a la perforación ha aumentado en 1. La resistencia a la perforación ha aumentado en 1. La maestría con armas pequeñas ha aumentado en 1. Al matar a una poderosa criatura Grim, has obtenido el título de cazador de Grim. Asesino de Grim se obtiene al matar a un poderoso Grim. Has dado un paso más en tu camino, embarcándote en una misión para descubrir la naturaleza de un nombre. Aumento del 30% del daño base infligido a los Grim. Reducción del 20% del daño recibido de los Grim. Al cumplir tu juramento de paladín, has obtenido la habilidad arma elemental. Al usar arma elemental sin la habilidad, tu maestría aumenta. Arma elemental, activa, NV. 5 exp. 0,00% PM. 100, polvo. Los mortales que aprendieron a empuñar la luz hallaron una herramienta más a su disposición, pues la ira de la naturaleza podía ser canalizada directamente por aquellos con almas poderosas, y la oscuridad temblaba ante el poder de sus espadas. Aumenta el daño del arma un 60%. Aplica el efecto del polvo consumido a un arma seleccionada durante un tiempo que depende del grado. Efectos conocidos. Polvo de choque, aturdimiento. Nueva misión. Tomando nombres has descubierto que existen algunos Grim tan antiguos y poderosos que tienen nombres propios. Encuentra y acaba con todos los Grim con nombre. Plazo límite. Hasta su finalización. Recompensa. Exp. Lien y objetos por cada muerte. Gloria y notoriedad, nuevo título. Penalización por fracaso. Muerte probable. Incontables miles mueren mientras los Grim siguen causando estragos sin control. Objetivos. Cryos el Amalteo. Has dado los primeros pasos hacia la gloria. El estado de muerte amarilla ahora es alto. Joder, acabo de subir 7 niveles. Y, espera, ¿cómo he conseguido reducir la muerte amarilla? Estaba bastante segura de que Black estaba acelerando inconscientemente, ya que casi había terminado con mis piernas, pero el aumento de mi reserva de HP gracias a todos esos niveles también se sumó a mi HP actual, así que rondaba el 30% en lugar de estar por debajo del 10%.
Mis hermanas me van a matar, suspiré mientras otra astilla de hueso se desprendía, dejando solo un puñado. ¿Por qué será? Preguntó Blake distraídamente, girando el siguiente y tratando de sacarlo con cuidado. Bueno, no sé si sabía que existían los Grimm de rango nombre antes de la amnesia, pero desde luego no había oído hablar de ellos en las últimas semanas, admití. Sin embargo, por cómo hablas de ellos, deduzco que son bastante importantes. Se podría decir, respondió ella. Son infames. Quizá no entre los civiles, pero apostaría a que la mayoría de los cazadores profesionales podrían nombrarlos. ¿Puedes? Pregunté, apretando los dientes mientras Blake me sacaba otra astilla. Si no, puedo pedírselo a mis hermanas. Blake negó con la cabeza, pero añadió apresuradamente. Recuerdo a algunos de ellos. A Krios, el amalteano, por ejemplo. Krios era el más débil, ¿verdad? Pregunté, aunque apenas sonó como una pregunta. No se me ocurre otra razón por la que logramos matarlo. Era sin duda el más joven, así que, probablemente. Respondió Blake. Se habla de Monstra desde antes de que se fundaran los reinos modernos. Hay historias de Morbarken Mandle que se sabe que son anteriores a la época en que se levantó Atlas. Mistral tiene leyendas que se remontan casi a su fundación sobre Krumkruach en el sur de Anima. Y se sabe que Xirna vivía en Menagerie mucho antes de que los faunos fueran exiliados allí. Lo pensé un momento. ¿Estos Grimm son tan infames que les han puesto nombres propios, y nadie los ha matado? Pregunté, haciendo una mueca de dolor, con la esperanza de que fuera la última, mientras Blake sacaba la última aguja, y dejando caer la cabeza al suelo de nuevo, pudiendo por fin relajarme. Quien lo intentó, murió, explicó Blake. Krios no era muy conocido fuera de Vale, pero se había oído hablar de él. Lo suficiente como para que lo incluyeran en el mismo grupo. Pero el resto... Estamos hablando de monstruos que han matado a miles, algunos a cientos de miles. Quizás un equipo de cazadores veteranos podría acabar con uno de los más jóvenes, pero apuesto a que muchos no querrían arriesgar sus vidas, ni las de sus compañeros, intentando luchar contra una leyenda. Sonaba exhausta. Bueno, acabamos de matar a una maldita leyenda, Blake. Por fin me incorporé y, con otro tirón al claxon, le quité la máscara a Krios. Y aunque no piense presumir por las calles, sin duda me llevo un trofeo a casa. Blake puso los ojos en blanco mientras se dejaba caer hacia atrás. Hombres. Le sonreí con sorna. Bueno, por muy emocionante que haya sido esto, creo que estoy lista para cambiarme los pantalones e irme a casa. Quizás en otra ocasión podamos terminar ese pequeño combate. Me di la vuelta y me puse de pie, sin confiar en mi fuerza para incorporarme en ese momento. Blake hizo una pausa, parpadeando y mirándome. Claro, dijo finalmente. Tenemos un dojo en casa, le ofrecí, extendiéndole la mano para ayudarla a levantarse. Así no nos interrumpirá ni una de mis hermanas, podrá arbitrar para que no me des una paliza. Tras una breve vacilación, lo agarró. Ya encontraremos una solución. Ayudé a Blake a levantarse, pero inmediatamente tuve que sujetarla del codo cuando casi volvió a caerse. Estoy bien, murmuró, medio desplomándose contra mí y extendiendo la mano con cansancio hacia donde ahora yacía Gambolshroud en el suelo, ya sin estar oculto ahora que el cuerpo de Krios se había disuelto. Mentirosa. La ayudé a volver al suelo, comprendiendo de repente que por eso se le había escapado el habla. ¿Qué demonios pasó? Tenía poca vida cuando regresó, pero no tanta, un rápido observar reveló el efecto de estado sangrado. Mientras la observaba, su salud seguía disminuyendo lentamente. También tenía un efecto de estado del que mis hermanas habían hablado, pero que nunca antes había visto. Choque de aura. Tu aura se ha agotado debido a una rotura o sobrecarga, y tardará un tiempo en regenerarse. Este tiempo aumenta según la frecuencia y la antigüedad de los impactos de choque de aura, y se reduce en un porcentaje igual a tu sabiduría. Duración actual. 4:18. Joder, Blake. ¿Por qué no me dijiste que estabas lesionado? ¿Por qué volviste a la carga contra Krios sin aura? Me moví hacia atrás y descubrí que toda su espalda estaba pegajosa de sangre por varias heridas que no había notado porque ella estaba delante de mí. No podía dejarte, argumentó distraídamente, sin dejar de buscar su arma. Cada vez arrastraba más las palabras, lo cual era sin duda una mala señal. Quédate quieta, maldita sea. Le dije, intentando que se inclinara hacia adelante para poder ver bien las heridas. Blake me ignoró y siguió intentando agarrar la espada que estaba fuera de su alcance.
De acuerdo, te traeré tu arma, pero quédate quieta, le ordené, recuperándola junto con la vaina de la espada familiar, que volvía a sujetar a mi cinturón. Necesito curarte antes de que podamos irnos. No quiero estar aquí mucho tiempo, así que solo será una cura provisional. El corsé negro que llevaba sobre su camiseta blanca sin mangas estaba hecho jirones. La camiseta y los pantalones cortos al menos estaban intactos, aunque tan manchados que dudaba que volviera a usarlos. Haciendo girar inconscientemente mi navaja mariposa, corté lo que quedaba del corsé y presioné las palmas de mis manos contra su espalda, sobre las marcas de las garras, activando imposición de manos. La mala noticia es que no puedo detectar a los Grimm mientras medito, y no quiero arriesgarme a que me embosquen de nuevo, así que tenemos que hacerlo despacio, admití, sin estar segura de si me estaba escuchando. La buena noticia, sin embargo, es que la reparación debería ser suficiente, porque la forma en que mi semblanza cura también restaura el aura. Debería poder reactivar tu producción de aura, lo que significa que conservarás todos tus órganos favoritos. No estaba seguro de que aún me escuchara, ni siquiera de que estuviera consciente, pero su resoplido divertido me tranquilizó al saber que Blake seguía conmigo. Incluso mientras le transfería la mitad de mi regeneración, sin meditación, respiraba visiblemente mejor, y su piel, demasiado pálida, recuperaba algo de color ante mis ojos. Otra observa también me mostró que la duración de choque de aura disminuía al menos al doble de velocidad por segundo, así que su aura debería empezar a recuperarse por sí sola en breve. Sin duda, me ayudó que mi regeneración pasiva fuera un 50% mayor que hace una hora. Además, noté que imposición de manos mejoraba de forma irregular al subir de nivel, aumentando la cantidad de regeneración que podía compartir, lentamente, a la vez que reducía la que cedía, aún más lentamente. En el nivel 4, cedía el 49% de mi regeneración para compartir el 52%. Si este patrón continuaba, eventualmente podría potenciar la regeneración de mi objetivo al 100% de la mía, cediendo solo el 25%. Al final, la combinación de esos dos datos significaba que Blake obtenía 10 PV y 8 PM por minuto, mientras que yo estaba unas fracciones por debajo del total en ambos casos. Mi semblanza registraba las fracciones, pero solo devolvía el punto cuando la suma era un número entero. Poco más de 2 minutos después, la piel de Blake pareció chispear bajo mis dedos, y un brillo violáceo se extendió por su cuerpo. Respiró más hondo que desde que me había sacado las astillas de las piernas, y pareció relajarse de verdad. La tensión se disipó de sus hombros, y su gracia habitual volvió a manifestarse mientras enfundaba su arma y la dejaba a su lado. Entonces, de repente, comenzó a hablar. Yo solía ser miembro de Colmillo Blanco. Hizo una pausa, mirando de reojo por encima del hombro, pero se detuvo antes de poder mirarme a los ojos. Lo he deducido, respondí sin apartarme, de lo que tú y Adam dijisteis el viernes. Una parte de mí se preguntaba si se estaba sincerando porque acabábamos de pasar juntas por una experiencia traumática, por no mencionar que nos habíamos salvado la vida mutuamente al menos por segunda vez cada una, o si era un síntoma de la pérdida de sangre, antes de decidir que no importaba. Blake permaneció muy quieto un instante más. Fui miembro durante la mayor parte de mi vida. Se podría decir que nací para ello. Contuve una risita al escuchar una frase sacada directamente del programa, pero aún así me salió un bufido. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó, aunque seguía sin moverse. Podría haberlo adivinado por tu apellido, señalé. Blake me miró de nuevo, con los ojos entrecerrados. Nunca te di mi apellido. Joder, no lo hizo, ¿verdad? Consideré decirle que había obtenido su nombre de Yasuo Tucson, pero eso no era cierto y, además, sería fácil de desmentir. Los registros censales de Menagerie aún están disponibles en bases de datos internacionales, dije en cambio. Al menos los de Kuokuana. Y mi hermana Violet está destinada en Mistral y tiene un rango bastante alto. Todas esas afirmaciones eran ciertas, pero al colocarlas una junto a la otra, daban la impresión completamente falsa de que yo le había pedido a Violet que vigilara ilegalmente a Blake después de que nos conociéramos. Engaño exitoso. La actuación ha aumentado en 1. Me pregunto por qué especificó que yo usé engaño esa vez, pensé, antes de encogerme de hombros mentalmente. Al menos sé lo que yo. Blake frunció el ceño ligeramente y volvió a mirar al frente. Bueno, después de que mi padre abdicara en favor de un líder más joven, hace unos 5 años, los hermanos y hermanas de mayor rango empezaron a abogar por tácticas más radicales, más violentas.
Creían que las antiguas tácticas de protestas no violentas y boicots no estaban funcionando con la suficiente rapidez, o directamente no funcionaban. Protestar solo conseguía que la gente fuera arrestada, y las empresas que discriminaban a los faunos no cambiaban sus políticas. Así que, en cambio, el colmillo blanco pasó de las protestas a los disturbios, o de los boicots al vandalismo. Incluso empezaron a planear elaborados robos y sabotajes. Y aún así, no me fui de inmediato. Su voz se apagó, así que intervine. Entiendo su punto de vista, al menos con lo que has dicho hasta ahora. Blake se giró de nuevo para mirarme, y tuve que inclinarme un poco hacia adelante para mantener la imposición de manos en contacto con su espalda. El racismo no lo causan unas pocas manzanas podridas. En realidad, no. Quizás puedas cambiar la mentalidad de algunas personas con protestas pacíficas, pero es difícil convencer con la razón a alguien de que no ha llegado a esa conclusión por sí mismo. E incluso si lo logras, eso no arregla el sistema corrupto. Exacto, dijo Blake en voz baja, volviéndose hacia adelante. Y lo peor, quizá, era que funcionaba. Recibíamos el mismo trato, pero por miedo en lugar de respeto. Negó con la cabeza. Porque me di cuenta de que no podemos obligar a nadie a que nos respete. Pero podrías hacer que te temieran, y eso quizá mejoraría las cosas para los demás, sugerí, y Blake asintió brevemente. Como no volvió a hablar, suspiré. ¿Fue idea tuya empezar a matar gente? No. Blake intentó darse la vuelta de nuevo, y la solté. No lo creo, dije, y ella hizo una pausa. No sé si tengo derecho a juzgar a los colmillos blancos, continué. Si se tratara de cosas como protestas agresivas, grafitis, incluso robos y vandalismo, ¿no juraste defender la justicia? Señaló Blake. Justicia, asentí. No ley. No soy policía ni pienso serlo. La justicia consiste en defenderla cuando la veo y no ser indiferente. Cuando las leyes de un reino son injustas, seguirlas ciegamente es igualmente injusto. Blake ladeó la cabeza, con la mirada pensativa. ¿Y qué harías tú en nuestro lugar? ¿Como alguien que se enfrenta a prejuicios? Pregunté para asegurarme, y Blake asintió. Es una pregunta difícil, porque nunca me he encontrado en esa situación. Ni me encontraré, siendo humano. Sin vivir el momento, no sé si tengo una respuesta instintiva. Me pasé una mano por el pelo. Pero eso es una evasiva. Dime una situación y trataré de darte mis reacciones. Acabas de ver cómo echaban a otro fauno de una tienda de polvo, sugirió Blake de inmediato, con la mirada perdida, recordando claramente algo que había presenciado. Lo empujaron con tanta fuerza que se tropezó. El dueño le escupió. La gente en la calle lo esquivó, como si no existiera. Probablemente debería ofrecerle ayuda, dije. Pero no me sorprendería que la rechazara. Yo no compraría en una tienda que tratara así a la gente. ¿Qué incentivo tengo para hacer algo más? Esta es la única tienda de polvo del pueblo, continuó, observándome atentamente mientras me contaba la historia. No es propiedad de Schne, pero obviamente son el mayor proveedor. Os estáis quedando sin suministros y vuestro equipo necesita urgentemente reabastecerse, pero el dueño os vio ayudando al fauno a levantarse y también os escupió, os llamó amante de los animales y luego cerró la puerta de golpe, dejando claro que tampoco sois bienvenidos. Sinceramente, creo que le diría que se largara. Fruncí el ceño. Obviamente, es una situación delicada para mi equipo. Si no conseguimos reabastecernos, podríamos quedarnos sin suministros en el campo. Si eso ocurre y morimos por ello, no habrá nadie que detenga a los Grimm. Me interrumpí, mordiéndome el labio y considerando todos los escenarios posibles. Si ninguno de mis compañeros puede hacer la compra, probablemente robaría la tienda y me llevaría lo que necesitamos, dejando el dinero para ello. Blake arqueó una ceja con sarcasmo. ¿Qué dinero? Eres un fauno, nadie quiere contratarte, o si lo hacen es por un sueldo de mierda. Dejar dinero aquí significa pasar hambre o no poder pagar el alquiler. Parece que iba a hacerlo de todas formas, si es que pensaba comprar el DUS desde el principio, señalé. Pero dada la situación, claro, probablemente me quedaría con el dinero para mantener a mi equipo y a mí. La tienda y el DUS seguramente están asegurados. Vamos, que este dueño solo tendría que armar un poco más de lío o robar algo de Dust, y podría reclamar incluso más de lo que yo le causé. Cuando todo se aclare, bien podría sacar provecho. Extendí las manos. Es una situación horrible, y no me gustaría nada, pero esa es mi respuesta. ¿Nos han engañado? ¿Nos tratan como si fuéramos criminales y debiéramos escondernos? Nacimos acusados.
Estamos hartos de que nos maltraten y volaremos. Música de fondo desbloqueada. Canción de la imagen. Blake Belladonna, From Shadows de Jeff Williams. Blake pareció sopesar mi respuesta, así que hice un gesto con el dedo. Date la vuelta, déjame verte la espalda otra vez. Lo hizo, y asentí satisfecho. Las marcas de las garras se habían cubierto de costra y ahora parecían de varias horas en lugar de los 30 minutos que realmente tenían. Eso debería funcionar hasta que volvamos a Vale, dije, levantándome y ofreciéndole la mano a Blake una vez más. Nuestra casa está a solo unas paradas de la Puerta Esmeralda. Allí puedo terminar de curarte. Supongo que seguirás sin querer decirme dónde se está quedando, independientemente de si ha vuelto a confiar o no. Blake me escrutó un instante más antes de asentir con un gesto brusco y volver a tomar mi mano extendida. La ayudé a incorporarse y me incliné para recoger mis gafas de sol, que había dejado en la basura, y me las puse de nuevo. Saqué mi mochila, guardé dentro las astillas de hueso que había tirado y luego me eché la máscara de críos al hombro para que quedara encima. Podría haberla guardado también en mi inventario, pero era demasiado grande para meterla en mi mochila pequeña, así que tendría que hacerlo directamente. Y a pesar de que Blake se había sincerado conmigo, no estaba preparado para revelar mi semblanza. El objetivo adicional de la misión El Faro Resplandeciente era entrar en la escuela manteniendo mi semblanza en secreto. Solo eso valía tanta exp como la que acababa de obtener al derrotar a Krios, y si fallaba, ciertas fuerzas hostiles podrían fijarse en mí. Ya fuera Salem o cualquier otro, no quería arriesgarme. Aunque confiaba en Blake, era imposible que lo revelara si ni siquiera ella lo sabía. «Hola, casa», exclamé como siempre al entrar por la puerta 20 minutos después, apoyándome en la pared para quitarme las botas. Blake hizo lo mismo y se quitó los zapatos, esperando a que cerrara la puerta. Aquí dentro, se oyó la voz de Índigo desde la cocina. Me dirigí hacia allá, quitándome la mochila al caminar, y atrapé la máscara de críos por uno de los cuernos antes de que tocara el suelo. «Me alegro de que estés en casa», dijo Índigo, sin apartar la vista del frigorífico. No tenía ganas de preparar la cena. «¿Así que decidiste obligarme a hacerlo?», repliqué con una sonrisa. Disfrutaba mucho de las bromas con Índigo y esperaba llevarme igual de bien con mis hermanas mayores. Dejé caer la máscara sobre la mesa con un estrépito, llamando la atención de mi hermana. «Bueno, hay que ganarse el pan de alguna manera», Índigo dejó la frase en suspenso mientras nos miraba por encima del hombro. «Esta es Blake, mi compañera de caza de hoy. Blake, esta es Índigo, mi hermana mayor y la de Olivia», presenté a las dos mujeres. «Mucho gusto», dijo Blake cortésmente. «¿Qué demonios les ha pasado a ustedes dos? Están cubiertos de sangre», exigió Índigo, ignorándonos a ambos. «Es un placer conocerte también, Blake, siéntete como en casa», respondí por mi hermana. Índigo golpeó el borde de la mesa. «No me ignores, maldita sea». «¿Y qué es eso?», señaló con la mano la máscara de críos. «Proyecto artístico», dije con cara de póker. «Creo que lo llamaré Krios, era un cabroncete. Incluso podría hacer una canción con él». Tarareé la melodía de Merry Ada Little Lamb, e Índigo cerró los ojos por un momento, respirando profundamente como si rezara pidiendo paciencia. Blake se movió con torpeza y yo suspiré, renunciando a mantener un ambiente distendido. «Eso es lo que no logró matarme hoy», respondí a la pregunta con franqueza mientras me dejaba caer en una silla. Índigo me miró fijamente durante un momento. «¿A esto le llamas cambiar tu patrón de luchar contra cosas que no deberías?». «A esto le llamo otra emboscada, y encima sin opción», le respondí. «Este cabrón», le di un puñetazo sobre la máscara, se anunció embistiéndome por la espalda. Me rompió media docena de costillas. Si no me hubiera curado las heridas internas casi al instante, estaríamos jodidos ahí mismo. Pidió refuerzos a más de 100 metros, algo que ni siquiera sabía que existía. No había escapatoria, nos habría atropellado. «Mira, ¿podemos hablar de esto en otro momento?». «Nunca más te dejaré ir de caza sin supervisión», decidió Índigo. No estaba del todo segura de que estuviera bromeando. «Necesito unas vacaciones», suspiré. Un movimiento por el rabillo del ojo me recordó de repente que Blake seguía allí, de pie, incómodo, junto a la puerta. Me levanté. «Blake, ¿por qué no te duchas?». «Buscaré algo de ropa y luego prepararé la cena». «Voy a pedir comida a domicilio», interrumpió Índigo mis planes, con un tono que no admitía réplica. «Tú también necesitas una ducha. Prueba en el armario de Azure. Es la más bajita y prefiere la ropa holgada. Si no, Blake, puedes usar algo de lo mío, aunque quizá te quede un poco ajustado».
No tengo tanta cadera como tú. Ah, y en la ducha de las gemelas debería haber champú de fauno debajo del lavabo. Blake se sobresaltó, llevándose la mano al pelo solo para comprobar que el lazo estaba bien sujeto. Respirando hondo, dijo: de acuerdo, gracias. Después de detenerme en el armario de la ropa blanca para coger un par de toallas, le indiqué a Blake el baño que usaba Índigo. ¿Puedo dejar la ropa en el lavabo o aquí fuera en el pasillo?, ofrecí. Blake pareció pensarlo un momento, antes de encogerse de hombros y coger las toallas que le ofrecí. Puedes dejarlas en el lavabo. Asentí con la cabeza y di un paso atrás antes de darme la vuelta. Y ahora me doy cuenta de que solo sé cuáles son las habitaciones de Olivia e Índigo. Miré las 12 puertas que daban a este pasillo y suspiré antes de abrir la más cercana. Las paredes estaban empapeladas con pósteres de grupos de chicos, y una cachimba de aspecto elaborado descansaba sobre una mesa cerca del escritorio. Esa tiene que ser Shani. La habitación de enfrente tenía estanterías llenas de objetos de colección, la mayoría aún en sus cajas, y carpetas repletas de cromos. Y allí estaba Siena. Mi habitación estaba casi al final del pasillo, cerca de las escaleras, y sabía que las de Olivia e Índigo también estaban por ahí. Sin contar mi baño, quedaba una puerta desconocida en esa dirección. De hecho, estoy bastante segura de que Olivia consiguió mi balisón de ahí. La puerta no se abría del todo, y al entrar me di cuenta de que detrás había una enorme estantería, tan llena de libros de ingeniería, física y química que su dueño había empezado a amontonarlos por encima de las filas, que por lo demás estaban ordenadas. Donde las otras habitaciones tenían escritorios, esta tenía un banco de trabajo completo, con un panel perforado lleno de herramientas que medio tapaba la ventana. Unos alicates de punta fina y algunos cables estaban esparcidos por la superficie de trabajo, y lo que parecía una arrocera medio desmontada estaba apartada a un lado. Bingo. Encontré a manitas. Rebusqué un poco y al final encontré una cómoda metida a presión en el armario, supongo que para hacer sitio a las estanterías, y saqué un pantalón corto y una camiseta. Añadí un boxer, y luego, pensándolo mejor, incluí una de mis camisetas y un boxer de mi inventario. Intentar averiguar qué sujetador preferiría Blake parecía una pesadilla logística, así que me encogí de hombros y decidí no preocuparme. Si surgía algún problema, Índigo ya se encargaría. De regreso al baño, llamé con fuerza a la puerta y esperé a que me llamaran antes de dejar la ropa en el lavabo sin demorarme. Tenía mi ducha lista, y con alivio me quité la camisa manchada de barro y los vaqueros manchados de sangre. Ese atuendo no tenía remedio, pensé, mientras me colocaba bajo el chorro casi hirviendo e ignoraba tanto la quemadura como la leve pérdida de potencia que provocaba. Nombre: Jaunear nivel 17, siguiente. 26,74%, título: Cazador de Grim raza. Humano. Edad: 17. Trabajo: cazador novato. Clase: paladín. Semblanza: el jugador. PV: 998-1275. PM: 761-982. Fuerza: 51-50. Constitución: 31,5, 30. Destreza: 36, 31. Inteligencia: 33. Sabiduría: 44. Carisma: 29,2, 23 puntos. 55. Dinero: 14, 04, 15. L. Estado: maldito, muerte amarilla alto.